¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al repaso de la lección en Aula 7. Ustedes saben que nos pueden encontrar en las plataformas sociales. En esta mañana nosotros vamos a dar el repaso de la lección número 8, Dios y el pacto. Y en esta ocasión se encuentra conmigo Alfonso González. Alfonso, bienvenido a Aula 7. Hola, Mini, gracias. Y bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan por medio de las redes sociales. La verdad lo agradecemos porque sabemos la importancia del tiempo de cada uno de nosotros. Y queremos que entonces este tiempo sea de gran provecho para ustedes. En esta mañana el versículo de memoria se encuentra en Nehemías 9:38 y cita de la siguiente manera: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Alfonso, Dios y el pacto. La Biblia nos habla acerca de la importancia que tenían los pactos en ese entonces, en la sociedad, exacto, en la cultura que ellos tenían, el pueblo, exacto, de Dios. ¿Qué es un pacto? Bueno, un pacto básicamente es un acuerdo entre dos partes, ¿no? En donde cada una de las partes tiene que cumplir un rol. Este pacto está enmarcado dentro de un cuadro legal. Entonces podría haber un pacto verbal o podría haber un pacto escrito. Escrito, un pacto legal. Y aquí la lección nos dice que Dios nos dice: tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Más allá de eso, nosotros podemos ver que a través de la historia de la humanidad, a través de la palabra de Dios, Dios está empeñado en que nosotros entremos en un pacto con Él, Alfonso, que entremos en una relación con Él con un propósito. Exacto. Él siempre ha tomado la iniciativa. Él siempre ha querido tener una relación con nosotros. Entonces, volviendo al ejemplo que tú decías, al marco histórico, estos pactos se hacían entre dos partes con el objetivo de tener un beneficio mutuo. Pero lo que me lleva a pensar, ok, Dios quiere tener un pacto con nosotros, pero nosotros, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? ¿Qué tienes tú, qué tengo yo, qué tienes tú, que a Dios le interese? Es el Dios del universo. Aún así, Él quiere hacer pacto con nosotros. Sí, eso es importante, porque si nosotros nos vamos a un cuadro legal, al hacer un pacto, una sociedad con otra parte, salen beneficiadas las dos partes, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta que en este caso la humanidad, solamente tú, solamente yo somos los que estamos beneficiados, porque ¿qué cosa es lo que podemos nosotros ofrecerle a Dios? Sin embargo, nosotros de Dios recibimos todas las bendiciones, Alfonso. Claro, Dios no obtenía nada de nosotros, sin embargo, Él nos prometía y nos sigue prometiendo ser fiel a ti, ser fiel a ti, ser fiel a mí. Pero incluso cuando nosotros infringimos el pacto de fidelidad. Incluso cuando nosotros somos infieles a nuestro Dios. La idea del pacto aquí en Nehemías 10 del 1 al 29 nos habla y nos refresca la memoria, Alfonso, de que no solo los líderes, como lo decía el versículo, los levitas, los sacerdotes, los dirigentes, no solamente ellos firmaron ese pacto, sino que todo el pueblo, sí, toda la congregación, todos los que estaban reunidos querían entrar a formar parte de ese pacto. ¿Sabes por qué querían entrar a formar parte de ese pacto, Noemí? Porque ellos tenían culturalmente arraigado, históricamente documentado la idea del pacto. Un pacto era una vivencia cotidiana, era una vivencia en su vida, valga la redundancia. Nosotros en la vida actual también tenemos pactos. Cuando tú vas a un banco y sacas una tarjeta de crédito, estás haciendo un acuerdo de pago, estás haciendo un pacto con ellos. Nosotros tenemos pactos a nuestra manera, pero Dios quería tener un pacto especial con estas personas. Era el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no solamente lo quería de corazón, sino también se querían volver en la relación. Entonces dijo, bueno, borrón y cuenta nueva, hagamos un pacto con Dios. Ellos no querían quedar fuera de las bendiciones de Dios. Ellos, a través de la historia, la lección nos dice, a través de la historia, el pacto formaba parte de su cultura, formaba parte de ellos. Era algo bien importante para ellos. Por eso a los dirigentes, al firmar este pacto por escrito, ellos no querían quedar afuera de esa relación que había con Dios, de esas bendiciones que Dios les daba a ellos día a día. Tal vez, querido amigo, tú que me estás viendo,
viendo en este momento, en alguna ocasión de tu vida tú has hecho un pacto con el Señor y el Señor se ha mantenido fiel a ti, aunque como lo dijo Alfonso hace un momento, muchas veces nosotros fallamos al pacto, somos infieles, no mantenemos nuestra fidelidad al pacto, al compromiso que hemos hecho con Dios. Pero la lección en esta semana nos dice, Alfonso, que a pesar de eso, el anhelo de Dios es seguir en ese pacto, en esa relación con su pueblo. Exactamente, eso lo vamos a tratar en unos cuantos segundos, ¿ok? Sí, la lección también aquí nos habla de la genealogía de Caín. ¿Cuántas generaciones, hasta dónde nosotros podemos ver la elección que él hizo? Y también nos habla acerca de la genealogía de Set. ¿Cuántas generaciones y el resultado que tuvo su generación de haber escogido estar en ese pacto con Dios? Exactamente, la decisión es de nosotros. Miren, es un pacto que Dios nos fuerza. Es tu decisión si tú quieres tener una relación con Dios o no. ¿Ok? Sí, la lección nos dice que a pesar de que muchas veces el pueblo de Dios, su pueblo, el pueblo escogido, escogió otras cosas que antes que su Dios, Dios siempre se mantuvo, Alfonso, Dios siempre se mantuvo. A través de la Biblia nosotros vemos cómo Dios exhortaba a su pueblo, cómo Dios mandaba profetas a llamar. ¿Por qué? Porque el anhelo de su corazón es que nosotros algún día, por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros podamos entrar en una bendición especial cuando nosotros por fin podamos encontrar la vida eterna. Exactamente, eso nos lleva a, creo que a nuestro siguiente día, que son los pactos en la historia. ¿Qué nos dice esto este día, Noemí, acerca de los pactos en la historia? Lo que Noemí comentaba, que Dios nos ha tratado de encaminar a una relación con Él a través de la historia, ¿no? Sí, aquí nos habla de diferentes pactos. Está el pacto de Adán. ¿Qué es lo que el pacto que había hecho con Adán, Alfonso? Pues básicamente Dios colocó a Adán como administrador del mundo, para que soyugara al mundo, para que lo administrara y le diera cuentas a Dios, ¿no? Sí, también nos habla acerca del pacto con Noé. Nosotros sabemos qué es lo que pasó cuando el pecado ya había llegado demasiado y Dios sabía que había necesidad de erradicar ese pecado. Nos dice que cuando fue el diluvio, Dios estableció un pacto con él y eso hoy en día nosotros lo podemos ver, Alfonso. Exacto. Cuando llueve y sale ese arco iris y nosotros podemos contemplar esa maravilla, eso que solamente Dios puede establecer en el universo, nosotros recordamos el pacto que hizo con Noé, que nunca más la tierra iba a ser destruida con agua. Exacto, y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Mira, yo sé que tú me estás escuchando en este momento por este video. Comparte este video con las personas que tú crees que les interese. Recuerda que nos encuentras en las redes sociales, como Aula 7, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Pero el paréntesis que quiero hacer es este. Satanás o el enemigo, llámalo como tú lo quieras llamar, él quiere siempre tergiversar la historia de Dios. Y ahora usa una creación divina que es el arco iris para mandar un mensaje equivocado. No, miren, el arco iris, el color del arco iris existía mucho antes que eso. Y Dios te quiere, cada vez que tú hagas un arco iris en el cielo, Dios te quiere recordar que Él está presente y Él quiere hacer un pacto contigo. ¿Estás tú dispuesto a hacer un pacto con Él? Sí, también aquí nos pone el ejemplo de Abraham, Alfonso, el pacto que hizo con Abraham. Y nosotros vemos que Dios es grande, que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios que está vigente hoy en día, porque las promesas y los pactos que hizo con diferentes personajes a través de la historia de la Biblia, nosotros vemos que se cumplieron. El pacto con Abraham, ¿cuál fue la promesa o el pacto que él hizo? Hacerlo padre de todas las naciones. Hacerlo padre de todas las naciones, dice que de él iba a venir una gran descendencia y fue un pacto que Dios siempre mantuvo fiel. Ahora, el entrar en un pacto, vienen muchos más ejemplos que tal vez con tiempo nosotros los vamos a poder estudiar en esta semana, pero el entrar en un pacto con Dios te lleva a un proceso, te lleva a que desarrolles algo en tu vida. No puedes entrar en un pacto con Dios y seguir siendo la misma persona. No puedes entrar en un pacto con Dios sin que haya cambios en tu vida. Y la lección aquí nos presenta, Alfonso, que debemos entrar en un proceso de santificación.
debemos entrar en un proceso de reconciliación. Exacto. Tenemos una misión que cumplir. No podemos entrar en un pacto con Dios sin que haya frutos en nuestra vida. No podemos entrar en un pacto con Dios y decir, Alfonso, voy a esperar aquí sentado las bendiciones de Dios. Sí, y tengan en cuenta que aunque este pacto fue hecho con Adán y fue hecho con, como aquí nos aparece, 7 veces, ¿no? Fue hecho con Adán, Noé, Abraham, Moisés, Finés, David. Este fue un pacto en donde ellos lo guardaron por fe y lo ratificaron por la fe, pero cuando Jesús murió en la cruz, este pacto fue ratificado con la sangre de Él. Y es donde la Biblia nos llama a hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto ratificado es por la sangre, por ese sacrificio de Jesús en esa cruz. Sí, también aquí el último punto que toca la lección nos dice que hay una justificación. Sí. Y nos dice en Jeremías 31:34, Hebreos 8:12, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces nosotros podemos entender que cuando estás en ese pacto, Alfonso, entras en un proceso de que haya cambios en tu vida, entras en un proceso en el que entiendes que tienes una misión, pero también entras en la justificación de Cristo Jesús. Y nosotros allí nos podemos dar cuenta que Dios es fiel, que Dios hasta este momento en tu vida se ha mantenido fiel. Yo no sé, querido amigo, tú nos estás oyendo y por algún momento has dudado de que Dios ha sido fiel a ti. Dios se manifiesta todos los días de tu vida. Alfonso, nosotros vemos las bendiciones de Dios derramadas en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y es algo que nosotros vemos palpable, es algo que no nos dicen sucedió ayer, porque está sucediendo hoy en día. Entramos en la estructura del pacto, Alfonso. ¿Qué es la estructura del pacto? ¿Cómo se compone un pacto? Bueno, los pactos, y yo creo que guardan una similitud con los pactos actuales. Los pactos en la antigüedad se componían de un preámbulo, de un prólogo histórico, de unas cláusulas y leyes, de unas bendiciones y maldiciones y de unas cláusulas especiales. Es decir, un preámbulo donde te decían quién es Dios, ¿vale? Ahí te decía, bueno, yo soy Dios, el prólogo histórico de, bueno, yo soy Dios, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto, y te puede decir la referencia histórica de Dios, como para que conozcas, ok, de dónde viene este pacto. También nos muestra las cláusulas y las leyes del pacto, como, bueno, estas son las reglas del pacto por las cuales seguir, y lo que yo digo, los pros y los cons, o las maldiciones y bendiciones del pacto. Y también hay testigos dentro del pacto. Si se dan cuenta, todo esto es un marco legal absoluto. Y es la costumbre que se practicó en la antigüedad y aún se sigue practicando, ¿no? Y al final, sí, cuando ustedes firman algún contrato, bien sea de suscripción por cable o lo que ustedes crean, ustedes están firmando un pacto con la compañía. Pero si se dan cuenta, algunas veces colocan como la letra menuda que uno llama o la letra chiquitica al final. Incluso eso tenía Dios en el modelo de pacto que él hacía. Él tenía unas cláusulas especiales por la señal del pacto a guardar. Entonces tenía una estructura el pacto y el pueblo estaba familiarizado con esa estructura. Entonces Dios se propuso a proponerle un nuevo pacto al pueblo usando esa misma estructura para que no fuera extraño para ellos. Sí, en este día también nos toca algo bien importante, Alfonso. Nos habla acerca del pacto con Josué. Y yo pienso, queridos amigos, que hasta hoy en día, Alfonso, ese pacto está vigente. Ese pacto todavía nos alcanza hoy en día a nosotros. Porque nos habla, como tú dijiste, nos habla de las bendiciones, nos habla de las maldiciones, pero también nos hace un llamado a nosotros a reflexionar. En Josué 24:15, allí nos habla clarito y nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres del otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo pienso que eso es algo que hoy nos alcanza hoy en día para tomar una determinación, Alfonso. Sí. ¿A quién quieres tú servir? ¿Con quién quieres tú hacer el pacto? Te puedes incluso, mira, tú que me escuchas, mira, acércate un poco más, escucha. De pronto tienes la misma pregunta que yo tuve hace mucho tiempo. Yo me preguntaba, Noemí, pero yo no sirvo a otros dioses.
Yo no tengo muñequitos de barro, ni imágenes, ni nada de eso como ellos tenían. Mira, te voy a decir algo sencillo. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios y por consiguiente te separa de Él. Cualquier cosa que caiga dentro de esta explicación es idolatría. No sé qué te está separando de Dios, pero Dios, a mí nos hace un llamado en esta escritura. De pronto te lo está haciendo a ti. El llamado es que, bueno, si te parece servir a los dioses que tú estás sirviendo o los dioses que sirven tus padres, pues ve y sírvelos, ¿ok? Pero si te parece servir a Dios, entonces sírvelo a Él. No hay grises. Aquí no hay grises. O es blanco o es negro. O le sirves a Dios o no le sirves a Dios. ¿Tú qué quieres hacer con tu vida? ¿Le quieres servir a Dios? Sí, como yo te decía, hoy en día nos alcanza eso y nosotros tenemos que tomar una determinación hoy en día. Yo no sé si estamos hablando en esta ocasión, Alfonso, para una persona que necesita renovar su pacto con Dios. Nosotros estamos aquí como producción de Aula 7 haciendo una invitación a cada uno de ustedes que nos están viendo. Tal vez no tienen a dónde acudir. Las direcciones de las redes sociales van a aparecer en pantalla. Y hoy es el día en que nosotros tomamos una decisión a quién nosotros queremos servir. Porque como bien lo dijo Alfonso, todo lo que reste, la atención que tienes tú que darle a Dios, eso es un Dios ajeno, eso es seguir en pos de otros dioses. Ahora la lección nos dice que dentro del pacto que el pueblo estaba renovando, entonces había unas promesas que ellos estaban haciendo. Las promesas, una de esas promesas era, Alfonso, que no iban a tomar mujeres de otros pueblos, mujeres paganas, pero tampoco iban a dar a sus hijas para otros pueblos de otro lado. ¿Estás dando tus hijos a otros dioses, a otros pueblos de otros lados? ¿Estás dando a tus hijos prácticas que de pronto, en vez de acercarlo a Dios, lo separan? La lección nos habla también de una promesa, la observancia del sábado. ¿Cómo nosotros podemos obtener hoy día una lección para nuestra vida? ¿Qué observancia le estamos dando hoy en día al sábado, Alfonso? Exacto, ¿cómo te comportas el sábado? Eso es una lección de nunca acabar. ¿Por qué? Porque cada sábado es diferente. La idea del sábado es descansar el sábado. Si quieres dormir, bueno, yo no soy quien para discutirlo, pero descansar cuando habla Dios es descansar, desconectarte del mundo y conectarte a Dios. Es ese tipo de descanso que solamente trae paz, la paz que solamente Dios puede dar. Amén. Nos dice también aquí que ellos habían hecho la promesa de la cancelación de las deudas. Nos habla también acerca de un apoyo económico para el templo y sus servicios. De acuerdo. Y aquí nosotros nos vamos a llevarlo a la práctica hoy en día. Sí. ¿Cómo nosotros podemos entrar en esas promesas hoy en día dentro de tu comunidad cristiana, dentro del templo en donde tú acudes sábado con sábado? Sí, mira, esto es claro. El pueblo de Dios no solamente quería decirle, sí, estamos contigo, Dios, sino también querían demostrarlo haciéndolo, es decir, con actos. Esas fueron las formas prácticas de hacerlo. Ellos establecieron esto del pacto y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Pero ahora también hay algo que tenemos que rescatar de estas enseñanzas, es que ellos cambiaron sus hábitos. Miren, si tú te preocupas de las cosas pequeñas, las grandes cosas se ocuparán de ellas por sí mismas. Si tú cambias esos malos hábitos que de pronto te llevan a no estar en una relación constante con Dios, o de pronto te despegan o de pronto te desconectan, si tú cambias esos pequeños hábitos, tú estás invirtiendo en tu futuro, en tu futura relación con Dios. Entonces yo te hago un llamado, y le hago un llamado a todos los que nos escuchan, y también le hago un llamado a que compartas esto. Pero el llamado que yo te quiero hacer es que tenga una conversación uno a uno con Dios. Si tú no sabes qué es lo que te está apartando de Jesús, porque tú no te sientes conectado o conectada, entonces ¿por qué no le dices a Él que dentro de su misericordia y su amor te muestre con amor en qué está cerrando? ¿Qué son las cosas que a Él no le gustan, pero que tú estás haciendo para que tú lo puedas cambiar? De pronto no tienes la fuerza para cambiarlo, ¿no? A mí, de pronto pero son Dios te la da, Alfonso. hábitos. Claro, pero si tienes
una renovación de pactos, que es lo que Dios nos está tratando de hacer, de explicar mediante esta lección, entonces Él te va a dar la fuerza para hacerlo, porque tú le estás dando permiso para que Él actúe en tu mente. De pronto es eso lo que quiere Dios de ti. Ahora, mi pregunta es, si tú cambias estos pequeños hábitos y estos hábitos te llevan hacia algún lugar, ¿hacia dónde quieres ir tú hoy? ¿A qué Dios quieres escoger hoy en día? ¿Con qué Dios quieres hacer tu pacto? La lección también en esta semana nos habla acerca de la importancia que tenía el templo para el pueblo de Israel, Alfonso. Y aquí nos dice, ¿por qué los servicios del templo eran tan esenciales para los israelitas? Como lo vemos en esta frase, en el versículo de memoria, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esa frase? No abandonaremos la casa de nuestro Dios. ¿Cuántas veces tú, querido amigo, has abandonado la casa de Dios? Y la has abandonado literalmente y has salido por la puerta a la que no has regresado por años. ¿O cuántas veces has estado dentro de la iglesia, sábado con sábado, sábado con sábado, pero nunca tomas cuidado de ella, Alfonso? Sí, es hasta a veces triste, porque Dios quiere habitar en ti. Él quiere tener esa relación contigo, ¿ok? Y sí, Él habla de este templo donde tú vengas y te congregas, porque incluso está en su palabra. Iglesia viene de eclesia, congregación, para que entre nosotros, entre hermanos, si yo estoy mal, tú oras por mí, si tú estás mal, yo oro por ti. Podamos habitar juntos. Habitemos juntos, levantemos el ánimo en el nombre de Jesús y salgamos adelante y retomemos fuerza. Pero saben que Dios, sí, esa es toda la idea, pero Dios quiere ir más allá contigo, quiere tener esa relación más interna contigo, porque desde un principio, desde el origen de los cielos, incluso desde el serafín más resplandeciente, Dios los creó para Dios poder morar en los corazones de cada uno de estos seres. Pero con la venida del pecado, esa relación se cortó. Sin embargo, gracias al sacrificio de Jesús, el plan del cielo otra vez se ejecutó. Ahora mi pregunta es, ¿le darías tú tu corazón a Dios para que Dios more en ti? Porque tú eres templo de Dios, ¿sabías? El templo, como para los israelitas del Antiguo Testamento, como para hoy nosotros, debe de ser el pulso de nuestro corazón, Así Alfonso. Debe de ser el pulso de nuestro corazón, porque para ellos significaba el plan de salvación. El plan de salvación en su templo estaba el significado de lo que Dios habría de venir a hacer por la humanidad, el sacrificio que Dios debería de venir a hacer por ti y por mí, el pago de tus pecados y de los míos. Y hoy en día es un afianzamiento en nuestra fe, es mantenernos cerca del Señor, porque tal vez nosotros pasamos de todo, pasamos muchas cosas dentro de nuestra vida, pero el solo hecho de poder poner los pies dentro de la casa de Dios nos hace descansar, Alfonso, nos hace estar seguro debajo de sus alas. Entonces, si para ellos era importante el cuidado del templo, si ellos habían puesto una ofrenda especial que anualmente la darían para el cuidado del templo, eso también debería de hacer para nosotros hoy en día, Alfonso. Exacto. Mira, no sé cuáles son los planes tuyos para tu vida, pero Dios tiene grandes planes para ti. Y uno de esos planes es que si tú estás alejado de Dios, incluso si estás cerca, pero estás distante espiritualmente de Dios, Él quiere renovar, quiere restablecer un nuevo pacto contigo. ¿Estás tú dispuesto a abrirle el corazón a Dios y dejar que Él entre en ti y habite dentro de ti? Esa es la invitación que la lección nos hace en esta semana, que tú establezcas un nuevo pacto con Dios, que tú entres en una relación con Dios, que al entrar en esa relación con Dios, al prometerle algo a Dios, que tal vez nosotros como seres humanos fallamos, no somos fieles a nuestras promesas, pero sí existe un Dios que es vivo y que es fiel a las promesas. Ha sido para mí un placer compartir con Alfonso González el repaso de la lección en esta mañana. Y Alfonso, los esperamos la próxima semana. Los esperamos la próxima semana. Y si esto ha sido de bendición para ti, si tú crees que puede ser de bendición para otras personas,
por favor comparte. Aquí aparecerán los links donde te puedes suscribir. Dale un like, dale click a la campaña, a la campana, suscríbete al canal, por favor, pero es lo mínimo que puedes hacer. Comparte la semilla de Dios y las bendiciones para que sean regadas también sobre tu casa, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Bendiciones.